Empleados de empresas que están en decadencia, ¿cómo es el ambiente laboral? Historia 1. Cuando estaba en la universidad trabajé en una cadena de restaurantes mexicanos que estaba a punto de quebrar. Quedaba cerca del campus, así que siempre estaba lleno. Nunca pensé que estuviera al borde de cerrar. El equipo estaba formado casi completamente por jóvenes universitarios, con algunos gerentes en sus 20s. Teníamos un ambiente de trabajo buenísimo, muy divertido. Ahora que lo veo en retrospectiva, todo fue un poco loco. Una noche de viernes, el gerente regional llegó y dejó un sobre con $4,000 sobre la barra, diciendo: concurso Amanecer. Ustedes fueron la sucursal con mejor rendimiento en todo julio. La ronda va por mí, armo una fiesta en el bar para ustedes. Todos andábamos entre 21 y 28 años, así que nos volvimos locos. Pasamos horas tomando, empezando por las bebidas más caras y bajando hasta las más baratas. Probé cosas que hasta hoy, 15 años después, no podría pagar. Terminé esa noche yendo a casa con mi gerente. De verdad, fue una de las mejores noches de mi vida. Al día siguiente llegué reventado, tarde, como a las 4 de la tarde. Las puertas estaban cerradas, el lugar ya no funcionaba. Esos $4,000 no eran un premio para el restaurante, sino la venta del día, un último y contundente mensaje de despedida del gerente que acababan de despedir. Fue su manera de decirles chao a la empresa. Historia 2. Trabajé en una empresa que ya estaba en decadencia, fue hace varios años. En ese momento, era una de las compañías más grandes y antiguas de enseñanza de inglés en China, enfocada en adultos. Desde el principio ya se sentía que el barco se estaba hundiendo. Las computadoras eran viejas y lentas, con Windows 7 y XP. Los planes de clase que nos daban estaban súper desactualizados. Tenían vocabulario como casete o ejercicios de noticias actuales que mencionaban a George W. Bush. Teníamos muchas aulas para dar las clases, pero casi siempre estaban vacías. También corrían rumores sobre problemas en la empresa, aunque nadie sabía nada con certeza. Un día, empezaron a traer niños porque, al parecer, ahí era donde estaba el dinero. El problema es que la empresa no tenía la licencia para enseñarles ni nos prepararon para eso. Simplemente nos entregaron un libro de inglés para niños y dijeron, bueno, enseñen. Yo terminé renunciando, pero mi novia de esa época siguió trabajando ahí. En un momento llegaron unos agentes del gobierno que estuvieron revisando todo, y el gerente se puso nerviosísimo, nos dijo que no le contáramos a nadie que habían venido. Creo que estaban investigando las irregularidades de la empresa. Luego llegó el día en que mis antiguos compañeros llegaron al trabajo y las puertas de la oficina central estaban cerradas con llave. Los dueños desaparecieron por completo, se habían llevado una gran cantidad de dinero y simplemente huyeron. Mucha gente perdió meses de sueldo, los estudiantes nunca recibieron sus clases que ya habían pagado. La caída de esa empresa causó un impacto fuerte en el negocio de enseñanza de inglés en China. Más adelante, los dueños fueron identificados, detenidos y arrestados. Antes de irme y de que todo se viniera abajo, hubo una celebración anual enorme de la empresa a la que invitaban a todos los empleados, con comida y catering para cientos de personas. En un momento pusieron un video raro, pero muy bien producido, que mostraba al CEO limpiando una bicicleta y luego montándola, con primeros planos de sus piernas sudorosas mientras decía, manejar una empresa es como andar en bicicleta. Yo solo pensé, este tipo parece un idiota. Supongo que al final no pudo mantener la bici en movimiento. Historia 3. Trabajo como reportero en un periódico de una gran ciudad. A pesar de todo, seguimos siendo rentables y hacemos un buen trabajo. Sí, aquí me traiciona mi parcialidad, pero ahora apenas somos unos 20 reporteros, cuando antes éramos varias veces más. Creo que en 3 a 5 años dejaremos de imprimir el periódico por completo. El ambiente es extraño. La mayoría de los que hacemos periodismo tenemos entre finales de los 20 y finales de los 30 años. Somos apasionados y obsesionados con nuestro trabajo. Si estás en el mundo de los periódicos para 2025, lo llevas en la sangre. Pero, al mismo tiempo, todos sabemos que somos como los violinistas en el Titanic. Cada año, la calidad de vida laboral se deteriora un poco más, mientras que las exigencias y la cantidad de noticias que debemos cubrir no dejan de crecer. Y nadie sabe tan bien como nosotros cuánto queda fuera. Cuánto pasa desapercibido porque simplemente no hay tiempo ni recursos. En esencia, es como sentirse una especie en vías de desaparición. Historia 4.
Hace muchos años, mi hermano Byron trabajaba para una compañía petrolera estadounidense que en su momento fue todo un gigante regional y tenía un rascacielos enorme como sede. Después, una empresa europea la compró, pero por cuestiones de imagen no despidieron a todos los empleados americanos de inmediato. Sin embargo, todos sabían que sus días estaban contados. El ambiente era pésimo, y parecía que cada semana despedían a la mitad de un piso entero. Byron estaba especialmente preocupado porque él trabajaba en un área fácil de subcontratar. Un día, cuando su jefe entró a su oficina, Byron estaba seguro de que él sería el siguiente en ser despedido. Pero para su sorpresa, fue su jefe quien le dijo que era él quien había perdido el trabajo y que hasta donde él sabía, Byron todavía seguía empleado. Así que mi hermano siguió yendo a la oficina, aunque ya no tenía a quién reportar. Cada 2 semanas le llegaba su depósito directo, y él aprovechó para buscar otro empleo mientras trabajaba desde ahí. Pasó un tiempo hasta que uno de los gerentes europeos que visitaba ocasionalmente le dijo que mejor trabajara desde casa y que lo llamarían solo si necesitaban que regresara a la oficina. Byron estaba bastante deprimido porque nadie más lo estaba contratando. Entonces dejó de buscar trabajo, se quedó en casa y comenzó a construir con paneles de yeso el sótano que estaba sin terminar, y así los depósitos seguían llegando. Meses después, sus suegros vinieron de visita y, después de varios días, le empezaron a sacar de quicio. Entonces decidió vestirse y regresar a la oficina para escapar un rato de ellos. Resulta que ese día también estaba el gerente europeo en la ciudad. Él entró a la oficina de Byron y le preguntó: «Byron, ese es un nombre inglés, ¿verdad?». Mi hermano aceptó y el gerente lo invitó a una reunión esa misma tarde. Cuando Byron llegó, el gerente lo presentó. «Este es Byron y va a tomar notas». Así que mi hermano comenzó a tomar notas. Le asignaron varias tareas y volvió a trabajar a tiempo completo. Nadie se molestó en preguntarle qué había estado haciendo durante esos 6 meses. Byron concluyó que todo fue solo porque tenía un nombre que no sonaba estadounidense, y así, sin darse cuenta, recuperó su trabajo. Historia 5. En nuestra empresa, con más de 100 años de historia, siempre se había nombrado al CEO promoviendo a alguien interno, alguien que conociera la cultura y el equipo desde adentro. Pero de repente, decidieron contratar a un director general que venía de fuera. Lo primero que hizo este nuevo CEO fue empezar a despedir a los empleados más veteranos, alegando que estaban demasiado cómodos en sus puestos. En solo unos meses, despidieron a 900 personas. La moral se desplomó, la productividad cayó drásticamente y muchos clientes prefirieron irse con la competencia. Los que quedamos empezamos una especie de campaña silenciosa llamada Di Hola. La idea era que, cada vez que alguien, especialmente algún jefe, saludara con un buenos días, nosotros respondíamos simplemente con un hola. Más de uno nos preguntó por qué lo hacíamos y la respuesta fue clara. Desde que este nuevo CEO llegó, aquí nadie ha tenido un buen día. La empresa intentó hacer como si todo estuviera bien con una encuesta de satisfacción para los empleados. Los resultados salieron pésimos. En lugar de enfrentar esos problemas, el CEO decidió simplemente dejar de hacer encuestas. Al final, el CEO se fue a perseguir otras oportunidades que en realidad era una forma elegante de decir que lo despidieron, pero el daño ya estaba hecho. Con menos clientes y menos trabajo, también me despidieron a mí. Ya estaba cerca de los 65 años, así que opté por jubilarme. Hoy la empresa sigue existiendo, pero es solo una sombra de lo que fue en su mejor momento. Historia 6. No trabajo en una empresa en crisis, pero sí he estado en una en esa situación. Imagínate una gigante tecnológica que casi se va a la quiebra. La verdad, fue una experiencia muy dura. Desde que empecé justo al salir de la universidad hasta el día en que me despidieron, 4 años después. La empresa perdió al 90% de su personal y cada 3 meses aparecía una nueva noticia peor que la anterior. Siempre estaba debatiéndome entre irme o quedarme con la esperanza de que algo bueno pudiera salvar la situación. Los ejecutivos siempre soltaban alguna promesa de cambio, un giro inminente que nunca llegó. El trabajo empezó a escasear, los días se hacían eternos. Fingir que estaba ocupado se volvió cada vez más complicado. Ver cómo despedían equipos completos y cómo se quedaban sin empleo fue realmente doloroso. La empresa se reorganizó una y otra vez, con cambios constantes de equipos. Llegaban líderes que no entendían mi trabajo o simplemente no les importaba. Y, para rematar, darme cuenta de que mientras mis colegas en otras compañías aprendían, avanzaban, recibían ascensos y bonos, yo permanecía estancado fue devastador. Al final, le dije a mi jefe que aceptaría un paquete si venía otra ronda de despidos, y solo fue cuestión de tiempo.
Gracias a Dios ya no trabajo ahí y ahora estoy en un lugar mucho mejor. Historia 7. Al final trabajé para The Sharper Image. Y la verdad el ambiente ya era como de bueno, esto se veía venir. Habían estado cambiando a los CEOs como de asiento en un juego de sillas musicales, y cada uno parecía más perdido que el anterior. Cuando anunciaron la bancarrota y la liquidación, nosotros ya estábamos como, pues claro, no nos llegan productos nuevos desde hace meses. Entonces empezaron a vaciar los almacenes para llevar todo a las tiendas y venderlo rápido. Y de repente aparecieron un montón de cosas increíbles en los estantes. Eso nos molestaba, porque todo eso se hubiera vendido volando si lo hubieran puesto a la venta antes, en lugar de solo dar descuentos mínimos al final. Lo más complicado fueron los clientes que de la nada sacaban montones de tarjetas de regalo, acumuladas gracias a sus recompensas de tarjetas de crédito, tratando de comprar sillas de masaje que llevaban tiempo queriendo, solo para enterarse de que ya se les había acabado el chance. La corte, como parte del proceso de bancarrota, prohibió que la empresa aceptara tarjetas de regalo o créditos en tienda. Teníamos que liquidar todo y conseguir la mayor cantidad de efectivo posible para pagar a los acreedores, no regalar productos. La mayoría se frustraba, y ver esa decepción repetida era triste, pero había otros que eran un verdadero nivel Karen, con berrinches que bien podrían competir con cualquier niño pequeño. Yo les decía: señora, el día que la empresa declaró bancarrota usted dejó de ser cliente para convertirse en acreedora. Sus tarjetas y créditos se sumaron a la deuda. Si quiere recuperar algo tiene que entrar a la página web y llenar un formulario para incluirse en la lista. Enojarse conmigo, que solo soy una empleada en la tienda, no cambia las leyes. Tuve una mujer tan furiosa que amenazó con llamar al sheriff. Y cuando le expliqué que la corte de bancarrota tiene autoridad por encima del sheriff, intentó que me despidieran con el gerente. Él simplemente me hizo un gesto de uy, y le preguntó a ella con una sonrisa: ¿algo más, señora? Tengo papeles que atender. La rabia de esa mujer me dio vida, en serio. Así que, en la tienda el ánimo no estaba mal. Más bien daba gusto no tener que preocuparte por nada. Estaba genial. También trabajé para Palm, y esa fue otra historia. Había un aire de esperanza tras el lanzamiento de huevos. Y de nuevo cuando Elevation Partners metió un buen dinero a la compañía. Pero creo que todos llevaban años viendo lo inevitable. Esa esperanza era muy falsa y ver cómo se desvanecía fue duro. Historia 8. Trabajé en una empresa de comercio electrónico que vendía artículos de arte y manualidades. El modelo de negocio era vender productos en un canal tipo QVC. Pero la verdad es que no generaba ganancias. Yo tenía cuentas que pagar y no podía permitir que mi currículum se quedara vacío tan pronto. Literalmente dedicaba todo mi tiempo a postularme a otros trabajos. Tanto que, la verdad, me da pena admitir que empecé a atrasarme en mis tareas. No podía entender por qué nadie más estaba haciendo lo mismo. Estuve apenas 6 meses y ya me daba cuenta de que la empresa estaba al borde del colapso. Pero todos fingían que no pasaba nada. Yo solía pensar que solo estaban aparentando estar tranquilos y que en realidad estaban tan nerviosos como yo, pero mirando atrás, más bien parecía que no tenían ni idea, como si estuvieran paralizados, víctimas de una especie de sesgo de normalidad colectiva. Después, un compañero tuvo una entrevista para un puesto parecido en otra empresa, pero rechazó la oferta porque el aumento de sueldo no valía la pena para cambiarse. Yo no dije mucho, solo un "está bien", pero por dentro estaba sorprendido. Por supuesto, yo me fui. 6 meses después, la empresa entró en administración y todos se dijeron, sorprendidos por los despidos. Increíble, ¿cómo podían no saberlo? Aún no entiendo qué demonios les pasaba. Muchos tenían hijos y cuentas que pagar, pero actuaban como el perro del meme que dice, todo está bien, mientras todo se está quemando. En fin, sigo sin entenderlo, pero así reaccionan las personas. Historia 9. Esto fue hace años, pero trabajé en Blockbuster en 2 ocasiones. Una durante su apogeo y otra un par de años después. Al principio, éramos 3 personas en el equipo y, los fines de semana, 5, con el típico vendedor de delantal rojo encargado de atender el lugar. Ya en la segunda etapa, había solo una persona por turno, trabajando completamente sola. Recuerdo aquellas filas interminables en las 3 cajas registradoras, que se extendían hasta la sección infantil en esa primera temporada. Pero en la segunda vez, ver entre 3 y 5 clientes durante todo el turno era normal. Incluso había días en los que no entraba ni uno solo. Yo solía hacer el turno de la tarde. Alguien abría el local, yo llegaba alrededor de las 2 o 3 de la tarde, y luego cerraba. En más de una ocasión, mientras hacía el papeleo de cierre, me topaba con que ese día no habíamos vendido absolutamente nada.
Solo contaba los $100 que se guardaban en la caja para cambio y archivaba los documentos. Mi primera experiencia ahí duró varios años y justo cuando se acercaba su final, apareció Netflix. Blockbuster intentó responder con algo llamado Movie Pass, una suscripción mensual que permitía tener 1, 2 o hasta 3 películas al mismo tiempo, sin límite de entregas. Todos creían de verdad que eso iba a acabar con Netflix, porque la gente no tendría que esperar el envío por correo. En mi segunda etapa ya era solo cuestión de tiempo antes del cierre. El dueño de las franquicias pasó de tener 11 tiendas en la zona, a 8, luego 5 y finalmente solo 3. La sensación era de apatía total. Entrabas, revisabas si ya había llegado algún aviso de cierre en el correo y luego simplemente hacías lo que quisieras durante el turno. Yo solía poner películas al azar en las pantallas para pasar el tiempo. En esa época, sentarte a ver películas todo el día era impensable, era motivo seguro para que te despidieran. Había un señor mayor que siempre traía su cena y nos sentábamos a ver películas mientras comíamos juntos. Se llamaba Gary, era un tipo solitario y lamentablemente ya falleció. Creo que durante ese último año apenas vi en persona al gerente de la tienda unas 3 veces. Lo más curioso es que no renuncié por el cierre de la tienda. Fue porque mi mamá enfermó de cáncer y me convertí en su cuidador principal. La gerente se volvió loca conmigo por eso y terminamos discutiendo fuerte. Esa tienda aguantó apenas 2 años más antes de cerrar definitivamente. Historia 10. Trabajé en una fábrica de muebles para gatos de lujo, o sea, carísimos, que en pleno pico de la pandemia logró facturar casi 1 millón y parecía estar en la cima. Salían en revistas importantes y tenían un Instagram con miles de seguidores gracias a su famoso gato mascota. Llegué justo cuando ese auge empezaba a desvanecerse y rápido se revelaron las grietas. Sí, el negocio había crecido, pero lo que no tenían era un control real sobre sus finanzas. No llevaban un registro claro de las facturas vencidas con sus proveedores ni de cuánto les costaban las piezas que traían del extranjero. Cuando por fin comprendieron cuánto habían ganado realmente en su mejor momento, la economía ya avanzaba en una recesión implacable. Para colmo, contrataron un 50% más de personal, pero ese número se redujo a la mitad cuando la gente empezó a marcharse por la inestabilidad o simplemente tomó conciencia de la situación. Y lo más grave, nadie se encargó de manejar las redes sociales, ese medio tan volátil que había sido clave para su éxito inicial. Antes de que pasara mucho tiempo, la competencia aprovechó ese vacío y, honestamente, lo hizo con mucha mayor eficacia. Para rematar, el gato mascota comenzó a tener problemas de salud. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que apareció que los seguidores empezaron a preguntar al servicio al cliente si se había marchado para siempre. El ánimo entre el equipo era tenso. Yo no podía dejar de revisar obsesivamente las ventas después de las fiestas, y todo lo que hacíamos cargaba un trasfondo de desesperación profunda. Al mismo ritmo, me puse a buscar trabajo con tanta intensidad como me ocupaba en el día a día. Ver a los fundadores cometer decisión tras decisión equivocada, como si fueran conscientes pero nada les importara, fue doloroso. Por ejemplo, enviar mercancía a los almacenes de Amazon solo para que los empleados tuvieran algo que armar, sin siquiera considerar que Amazon comenzaba a cobrar tarifas por almacenar productos sin vender. Al final, les regresaban el inventario y les cobraban por ese privilegio con un dinero que la empresa ya no tenía. Lo peor fueron los lanzamientos de productos sin planificación que resultaron en gastos enormes por fabricar piezas nuevas en el extranjero y mucho trabajo para que nosotros pudiéramos cargar esos productos en el sistema operativo. Uno de los episodios más absurdos fue aquel intento de lanzar muebles invisibles de vinil transparente justo el 1 de abril. Ni por casualidad funcionó. Las ventas llegaban solo en temporada navideña. El resto del año era pura incertidumbre, apretarse el cinturón y ansiedad. Todavía siguen a flote, pero con los aranceles que les están cayendo encima, sinceramente no sé cuánto les quedará. Historia 11. Curiosamente, he trabajado en 2 empresas que estaban claramente al borde de desaparecer. La primera fue una fábrica local de postres con unos 50 empleados que llevaba más de 20 años en el negocio. Todo iba bien hasta que el dueño original falleció y la compró una empresa más grande. Aunque solo estuve ahí unos meses, los empleados de toda la vida no paraban de mencionar cómo la cosa había cambiado para peor. Los nuevos dueños solo veían a la gente como números, no como personas. A ellos les importaba un comino saber quiénes éramos o cómo nos sentíamos, solo les interesaba cuánto producto sacábamos. Además, implementaron un sistema de puntos donde si llegabas tarde o faltabas más de la cuenta, te despedían sin más. Por eso la rotación era altísima.
Lo raro es que los empleados de más tiempo siempre hablaban de estos cambios negativos, y la mayoría de las personas nuevas no duraban mucho. Vi a varias personas con años en la empresa irse mientras yo trabajaba ahí, y los que quedaban parecían estar esperando a que les arrancaran la curita, era cuestión de tiempo. De hecho, cerraron pocos meses después de que me fui y no fue ninguna sorpresa. Se decía que estos mismos dueños ya habían hundido otra empresa antes, así que era chiste en la zona que solo faltaba que repitieran la historia. Lo peor fue cómo cerraron. 2 semanas después de Navidad, en pleno miércoles, la gente llegó a trabajar y encontró un letrero en la puerta cerrada que decía que la empresa ya no existía. Eso salió en las noticias locales y después se supo que un par de semanas antes habían clausurado una fábrica más grande a 1 hora de ahí. Al menos esperaron a que pasara Navidad, eso hay que reconocer. La segunda empresa fue una fábrica que hacía marcos de puertas para autos, con unos 100 empleados. Igual que la primera, también fue comprada por otra compañía. El negocio dependía mucho de producir piezas casi perfectas, porque si la empresa que nos contrataba recibía muchas con errores, cancelaban el contrato. Cuando empecé ya quedaban muy pocos empleados antiguos, la mayoría se había ido o jubilado. Como en la fábrica de postres, todos se quejaban de los cambios, y nadie estaba contento con el sistema de puntos que también habían implementado. La mayoría solo iba a esperar su sueldo, y otros seguían ahí porque les faltaba poco para jubilarse. Estuve más de 1 año, y la fábrica aguantó unos 2 años más antes de perder el contrato principal, despedir casi a toda la gente y finalmente cerrar meses después. Mi consejo sin rodeos: si entras a una empresa y ponen un sistema de puntos, corre. Y si ves que trabajadores con más de 15 años ahí deciden renunciar, no jubilarse. Renunciar corre más rápido que el viento. Historia 12. Trabajé en Motorola justo cuando empezaba a terminar su época dorada. Luego, el nieto del fundador, Chris Galvin, tomó las riendas y en cuestión de unos años, llevó a la empresa al desastre total. Algunas de las cosas más absurdas que hizo fueron, por ejemplo, regalar un montón de equipos de telecomunicaciones a Turquía y luego estos simplemente dijeron que no iban a pagarlos ni devolverlos. También estuvo el caso de Iridium, un teléfono satelital que podías usar en cualquier parte, pero que vendían pensando en personas que ni siquiera revisaban su factura telefónica. Así era como hablaban de Iridium dentro de la empresa, como si hubiese millones de clientes así. Recuerdo una vez que llegaron todos los ejecutivos de más alto nivel a la planta en el jet corporativo, el 737 de la compañía, y uno de ellos me preguntó qué se fabricaba en nuestra fábrica. Esa desinformación era común, puro incompetente al mando. Fue tras fracaso que comenzaron los despidos donde yo trabajaba. Al principio solo sacaban a quienes consideraban carga, pero después de un par de años empezaron a irse quienes realmente hacían mucho trabajo y esperaban que los demás lo reemplazáramos todo. El ambiente era una locura, muy disfuncional, con peleas constantes y grupos que se odiaban entre sí. Y todo eso se intensificó a medida que la empresa estaba muriendo. Salir de ahí fue un alivio enorme. Sin embargo, no me arrepiento de haber trabajado allí. Pude vivir los últimos momentos cuando Motorola era un gigante en ingeniería y aprendí muchísimo. Me capacitaron en Six Sigma, aprendí a celebrar los éxitos y todo eso. Incluso hoy sigo en contacto con mi mentor, quien realmente marcó mi carrera y me ayudó a prepararme para el éxito. Historia 13. Estuve 14 años trabajando para una de las grandes tiendas de instrumentos musicales. Terminé renunciando en un arranque de rabia, justo 2 semanas antes de que llegara la pandemia. Desde 2017 ya tenía claro que el final estaba cerca. La empresa se había alejado por completo de su esencia original y comenzó con iniciativas extrañas. Empezaron a empujar las ventas por eBay, a usar Salesforce, a hacer llamadas en frío. Se notaba a leguas que estaban tratando de agarrarse a cualquier cosa que los salvara. Esos malditos cerraron las puertas justo cuando cumplían 100 años. Era evidente que solo estaban esperando llegar a esa cifra para tirar la toalla. Para cuando me fui, el ambiente era totalmente insoportable. Se podía sentir la desesperación en el aire dentro de la empresa. Historia 14. Hace tiempo trabajé en una startup que ya estaba en decadencia, pero que aún lograba mantenerse rentable. En algún momento habían sido los líderes en su área. Pero con el tiempo otras startups y empresas más grandes los dejaron muy atrás. La verdad, era un trabajo increíblemente tranquilo, súper relajado. Era temprano en mi carrera, así que tuve mucho tiempo para perfeccionar mis habilidades.
Además, como la gente empezaba a irse y ellos estaban enfocados en retener a los que quedaban, terminé recibiendo algunos ascensos importantes en mi título, aunque el sueldo no subió tanto. Más adelante pude usar esos cargos para despegar profesionalmente. Después nos compró una compañía del Medio Oeste con más de 100 años de historia. Un gigante de los cheques en papel que estaba tratando de incursionar en tecnología. Pero ellos también eran lentos, así que seguí la misma dinámica tranquila durante un año más antes de decidir irme. Al final me fue bien, me quedé justo el tiempo necesario. Conozco a personas que se quedaron mucho más y sí terminaron sobrepasados. La lección de esta historia es que trabajar en una empresa en decadencia no siempre es tan terrible como parece. Historia 15. Trabajé en una empresa que estaba en plena decadencia. Era una locura llegar a cada reunión pensando que ese día sería el momento en que me iban a despedir. Y lo más intenso era ver a los jefes mayores, de más de 50 años, romper en llanto. No es que esté mal llorar, pero porque realmente no sabían cómo hacer un currículum, ni cómo crear contactos, ni qué hacer si llegaban a perder su empleo. La sede central cambió la estructura de los puestos y áreas como 5 veces mientras estuve ahí y hasta después de que me fui. Cada pocos meses se escuchaba cómo luchaban por mantenerse a flote, como si la empresa estuviera en apnea constante. Historia 16. Trabajé en una tienda de una empresa minorista y me fui aproximadamente un año antes de que ésta cerrara por completo. En la sucursal donde estaba, el ambiente era bastante bueno, en gran parte porque la oficina central se esmeraba mucho en ocultar las dificultades que enfrentaban. Nosotros intuíamos que el fin estaba cerca, porque los productos que vendíamos estaban quedando obsoletos, pero nunca imaginamos que todo sucedería tan rápido. Mi tienda, en particular, seguía funcionando bien, así que apenas notamos cambios, salvo por el día en que de repente dejamos de recibir productos de algunos proveedores importantes. La oficina central nos decía que todo era solo un retraso mientras negociaban contratos. Una mañana, me topé con una noticia en internet que anunciaba que la empresa estaba a punto de cerrar y se la mandé a mis amigos que todavía trabajaban ahí. La oficina central ni siquiera les había informado. Pero la noticia ya circulaba en los medios, así que terminé siendo yo quien les dio la noticia de que todos iban a perder su empleo. Me sentí terrible por ellos. Después se supo que la compañía llevaba años verdaderamente en crisis, y esas supuestas negociaciones de contratos eran en realidad que los proveedores dejaron de enviar productos porque la empresa les debía millones de dólares. Historia 17. Hace años trabajé en radio y la verdad era algo realmente extraño. Compartía espacio con muchos veteranos que tenían conexiones con concesionarios de autos y agencias de medios. Solo se dedicaban a mantener esas relaciones y, aunque su nivel de vida no era nada del otro mundo, parecían vivir en otro mundo con las historias que contaban. Me hablaban de cuando los trataban como verdaderos reyes y reinas, casi como si fueran parte de la nobleza. Ellos decidían quién podía poner anuncios, de qué marcas y en qué horarios, y lograban cobrar las tarifas que querían, sin cuestionamientos ni límites. Pasaban las tardes jugando golf y cenando con los clientes, en aquel ambiente de poder y lujo, pero la realidad era otra. Sus oficinas ya no eran más que antiguos closets de suministros, apenas usados. El edificio donde trabajábamos era enorme, pero tenía un detalle inquietante: el 70% estaba vacío. Había alas enteras sin ningún uso, solo almacenaban muebles de oficina que ya nunca se necesitarían. Recuerdo lo raro que era llegar. Había una larga y empinada avenida que daba a un enorme estacionamiento casi desierto, con apenas una veintena de autos. Entrabas a ese inmenso edificio que parecía el ejemplo máximo del diseño lujoso de los años 50, y lo único que escuchabas era el eco. Nada de gente caminando, ni charlas, ni risas, solo ese eco vacío de mis pasos, subiendo por las escaleras hacia el piso de ventas donde apenas trabajábamos unas 10 personas. Era una escena que parecía sacada de la Rusia comunista, con esa sensación de abandono y silencio absoluto.